Y seguimos aquí hablando sobre este tema súper interesante, el miedo, y que está muy de moda además hablar del miedo y de las cosas que nos paralizan, que no debería de ser, ¿no? Pero bueno, dejo a la experta hablar, María Carolina Viva, psicoterapeuta, y está aquí ayudándonos a entender esto del miedo. Ya dijimos que es una emoción que tiene que ver con algunos quizás paradigmas que tenemos o creencias con las que crecemos, el saber identificar si es miedo, si es alguna otra emoción. Ahora, dentro del miedo, ¿cómo saber cuando ese miedo te está paralizando de hacer cosas? Que de repente, un ejemplo, los emprendedores, que tienen muchas ideas, y están paralizados por el miedo. ¿Cómo saber si es el miedo o si es otra cosa? Fíjate, por supuesto el miedo tiene sus manifestaciones y normalmente es en el área de todo lo que es plexo, todo lo que tiene que ver con el sistema digestivo. Ahí es donde se va el miedo. Entonces, lo primero que hay que uno inmediatamente sabe es que siente las maripositas y todo se activa en la parte del sistema digestivo. Eh, Normalmente a los hombres también, a los niños se les enseña que no, tú no tienes que estar teniendo miedo, eso es de niñita, no sé qué. Y se tragan todo ese miedo y ese miedo se instala aquí. Normalmente el miedo se manifiesta de esta forma y ya tú sabes que algo está sucediendo. Normalmente cuando estas emociones se manifiestan en alguna parte del cuerpo, el miedo va a esa zona y ahí nos está diciendo que inconscientemente, en una parte que está un poquito escondida, está presentándose una situación donde creemos que estamos en peligro. Entonces, el miedo nos está hablando de algo que no está claro, que tiene que ver el sistema digestivo o la molestia que tengamos a nivel sistema digestivo, nos está hablando de que inconscientemente hay algo a lo que le estamos temiendo. Hay algo que estamos pronosticando que vamos a tener Algún riesgo. algún riesgo. Entonces, esa voz o ese cuerpo, esa parte, nuestro cuerpo físico hablando, manifestando la emoción para avisarnos, para hablarnos y ayudarnos y nos da la pista para que lleguemos a ese miedo, es parte de aprovechar esa situación de miedo. Porque ¿qué pasa? Lo que yo siempre le digo a las personas que van a mi consulta, tú empiezas a sentir el miedo, entonces tú tienes que chequear ese miedo de alguna forma, estar consciente de eso y ahorita vamos a hablar también de cuáles serían los pasos para tener conciencia de ese miedo. La idea es que tú tengas conciencia, que logres conectar con qué es lo que pasa y qué es lo que te está produciendo esa sensación de miedo. Por supuesto, si tú escuchas, qué sé yo pongo este ejemplo que de repente, si tú vas a ir a una reunión de trabajo donde tú vas a presentar una propuesta, por ejemplo, y la idea es que te den un sí, que te firmen un contrato, pero tú tienes miedo y se manifiesta una cantidad de cosas y el estómago empieza a tener toda esa cantidad de problemas, escuchar qué nos está diciendo el cuerpo físico. Probablemente, si tú empiezas a tener conciencia de lo que está pasando, sientes miedo y comienzan entonces los pensamientos a aparecer, que es otra manera de tener conciencia de los pensamientos. Y el primer pensamiento que puede venir es, yo no estoy preparada para esta reunión porque yo no soy tan buena o tan suficientemente, etcétera. Y empieza entonces todas las distorsiones y las creencias distorsionadas, unas inconscientes, otras conscientes. Bueno, si comenzó a bajar el yo no estoy suficientemente preparada, prepárate para la reunión. ¿Qué no estás llevando? ¿Qué no has leído? ¿Qué no te has preparado? ¿Has leído sobre la compañía? Vete bien preparado. Ese medio te está diciendo, Nash, prepárate mejor, estúdiate, conoce los que están allí y tal, y cuando llegues allí estás bien preparado y el miedo te ayudó a que vieras eso. Entonces, de alguna manera, estar bien consciente sobre lo que está pasando en ese momento, detenernos, porque a veces cuando tenemos miedo lo que queremos hacer es hacerlo a un lado. Entonces hacemos más cosas y más cosas como para ocuparnos e ignorar ese sentimiento o esa emoción. Lo que nos estás diciendo es detenernos, como que haya un momento de awareness de qué está pasando, de dónde viene, qué estoy sintiendo, ¿no? Sí, es más como por ahí, como conciencia. Sí, acuérdate que lo primero que uno le dice a la persona es respirar, respirar. Cuando tú respiras, tú detienes todo y estás en el presente. Por eso la conexión con el presente tiene que ver con la respiración. Cuando yo respiro, tengo conciencia de lo que me está sucediendo, tengo conciencia de los hormigueos o muchas otras complicaciones. Cosas. Cuando vamos dejando pasar esa vocecita y ese cuerpo avisando, el cuerpo sigue avisando y sigue complicándose el proceso y entonces comienza a aparecer irritaciones estomacales, úlceras, congestiones y problemas a nivel de colon y todo esto. Entonces, de alguna forma es porque todavía o no hemos bajado conciencia de lo que está sucediendo y hay maneras de lograrlo, de llegar allí,
o que simplemente estamos dejándolo de lado. Dice, no, no es nada, no, yo no puedo tener miedo, no, no. Y ahí el cuerpo no está, o simplemente no tengo la conciencia, no sé, ay, no, voy al médico y le digo, mira, ¿sabes qué? No sé, tengo el estómago malo, Sí, voy a tener una úlcera. o unas enfermedades que nunca saben qué es y que nunca fue nada, sino entonces, que síntomas. Oye, increíble como en un proceso terapéutico o incluso en medio de una terapia, tú puedes sanar un dolor de cabeza, una acidez, cualquier cosa que en ese momento venga, porque tú conectas con lo que te está diciendo esa manifestación física y puedes sanar en segundos.